Sal de... Señor. Eche afuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Pues si yo los echo fuera por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará.
porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno mucho mayor que Salomón aquí.